Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Más bien no. Hoy es lunes, ha dado 3. Estuvimos trabajando, dada la fluidez de los acontecimientos internacionales y por eso el lapsus. Pero, desde la última vez que nos vimos el viernes, ha dado 3. Ahora, como estuvimos trabajando todo el fin de semana, el lapsus es más que justificado. Por lo demás, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Este programa se realiza no en Telesur, sino en Venezolana de Televisión, el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental, en el canal decano de la televisión venezolana. Les habla su productor y conductor, Walter Martínez, y hoy vamos a comenzar con lo último que hemos recibido de información vía satélite y que nos lleva nuevamente al Medio Oriente. La gente está mostrando músculo y una de las maneras de mostrar músculo es utilizar armamento, ¿no? Entonces hoy nos vamos al ámbito de Irán y a la zona del Medio Oriente, y lo que queda por ver es precisamente lo que acabamos de recibir y lo que vamos a concatenar con otros de los elementos que tienen que ver con la situación en la muy fluida sensación de lo que está pasando en el Medio Oriente. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Lanzamientos que son una demostración de poderío y de tecnología. Irán es quien prueba con éxito cohetes guiados con alcances de 1000 kilómetros. Las fuerzas terrestres se congratulaban hoy de las maniobras militares con lanzamientos de cohetes guiados de alta precisión y con un alcance de más de 1000 kilómetros, que es mucho decir en el Medio Oriente. Los ejercicios de 3 días, Payambar Hazam 11, que cubren todo el desierto central de Irán, se iniciaron este lunes con el lema Demostración de poder y seguridad estable. En las prácticas militares usaron también aviones no tripulados del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Es un organismo creado después del triunfo de la revolución político-religiosa. Entonces, además de los cohetes, como les decíamos, utilizaron nuevos aviones no tripulados del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y el general de brigada Mohammad Pakpur, comandante de las fuerzas terrestres, ha anunciado la exitosa prueba de cohetes inteligentes, así los definió, de gran precisión durante la primera etapa de las maniobras. Mientras tanto, en Múnich, República Federal de Alemania, hoy las noticias eran de otro tema. A Víctor Lieberman, el ministro de Defensa de Israel, a Víctor Lieberman, decía: el segundo desafío es, por supuesto, los esfuerzos para socavar la estabilidad de todos los países de Oriente Medio, y podemos comenzar con Bahrein, desde Bahrein hasta Yemen, desde Yemen hasta el Líbano, desde el Líbano hasta Siria, Arabia Saudita, y me alegraré de escuchar a mi colega, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir. Él explicaba en esta cumbre internacional la postura común anti-iraní, miren cómo los extremos se tocan, de Israel y de Arabia Saudita, y que no es coincidencia. Es decir, ahora Israel y Arabia Saudita, cosas veredes anchos, se reúnen para hacer frente a un enemigo común que ahora sería Irán. El paralelismo entre las posiciones del canciller saudita Adel Al-Jubeir y del ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Víctor Lieberman, sobre Irán no es mera coincidencia, recalcó el diplomático persa. El segundo desafío es, por supuesto, los esfuerzos que hacen para socavar la estabilidad de todos los países de Oriente Medio, y podemos comenzar con Bahrein, y de Bahrein hasta Yemen, y desde Yemen hasta el Líbano, y desde Líbano hasta Siria, Arabia Saudita, y me alegraré de escuchar a mi colega.
Thank you very much Thank you. for your intervention. Thank you very much. Join me. Luego dijo, el acuerdo de Irán con Irán es copiar y pegar lo que teníamos con Corea del Norte. Veremos el resultado de lo que ocurre ahí. La postura común anti-iraní de Israel y Arabia Saudita. ¿Quién lo diría? Mientras tanto, el canciller saudita, Adel al-Jubeir, dice, Irán sigue siendo el más grande, el mayor patrocinador estatal del terrorismo en el mundo. Irán tiene como parte de su constitución el principio de la exportación de la revolución. El Irán no cree en el principio de la ciudadanía, cree que los chiitas, los desposeídos, como Irán los llama, todos pertenecen a Irán y no a sus países de origen. Y esto es inaceptable para nosotros en el reino y para nuestros aliados en el Golfo y para cualquier país del mundo. Y luego agregó, los iraníes han desobedecido el derecho internacional, atacando embajadas, asesinando diplomáticos, plantando células terroristas en otros países, albergando y protegiendo terroristas. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita se despachó a gusto en esta reunión internacional y al-Jubeir dijo que Irán está apoyando al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad, financiando a los separatistas Houthi en Yemen y a grupos violentos en toda la región. Singapur. Con honores de jefe de Estado como corresponde, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es recibido en Singapur, donde hay un gran desarrollo tecnológico, especialmente en materia de armamento, y ahí debe haber una agenda secreta en ese tema. Mientras tanto, Singapur insta a israelíes y palestinos a retomar el diálogo. El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, solicitó este lunes ante la visita del mandatario israelí que Tel Aviv reanude las conversaciones con Palestina para encontrar una solución justa y duradera al conflicto entre ambos países. Creemos que la solución de dos estados entre Israel y Palestina, a pesar de que sea complicado de lograr, es el único camino para ofrecer paz y seguridad a ambos, declaró Loong junto a su homólogo israelí, el cual realizó una visita oficial de 2 días al territorio asiático. Si bien Singapur mantiene buenas relaciones con la Autoridad Nacional Palestina, es uno de los principales clientes de la industria armamentista de Israel. Tenemos un fondo conjunto que ya ha financiado 150 proyectos para empresas israelíes y de Singapur. Trabajamos juntos en una variedad de campos y creo que las oportunidades son enormes. Vivimos en una era tecnológica y el futuro pertenece a quienes son innovadores. Israel y Singapur son naciones de innovación y juntos podemos traer más prosperidad y más esperanza y una vida mejor para nuestros pueblos. Y pienso para más allá de nuestros pueblos, para los vecindarios en los cuales vivimos. Una manera de decir a los países vecinos, ¿no? Lee Hsien Loong dijo: siempre hemos creído consistentemente que la solución de 2 estados entre Israel y Palestina, por difícil que sea, es la única manera de traer la paz y la seguridad a ambos pueblos y al Oriente Medio. Y hoy, el primer ministro me informó que sobre los acontecimientos y sus razones para ser cautelosamente optimista acerca de estas cosas, y expliqué de nuevo la posición de Singapur y expresé mi esperanza de paz entre Israel y Palestina. Y nosotros esperamos que vamos a contribuir a un Oriente Medio más estable y a un mundo más estable. Mientras esto ocurría en Singapur y lo que tenía que ver con las relaciones sobre el Medio Oriente, en la representación, cada vez tiene más peso Netanyahu, ¿eh? Vaya, vaya. Ya se nota que no quiere una reelección, que no está cuidando la imagen. ¿O será que la ex azafata de El Al cocina muy bien? Dicen que no. Bueno,
Túnez, y aquí el ministro tunecino de Asuntos Exteriores. مواصلة السعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة Acordamos continuar los esfuerzos por lograr una completa reconciliación en Libia sin exclusión en el marco de un diálogo libio-libio con la asistencia de 3 países de las Naciones Unidas, además. وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم والتأكيد على أن يضم الحوار كافة الأطراف. Y luego dijo: مهما كانت توجهاتهم. acordamos el rechazo de cualquier solución militar a la crisis libia y cualquier intervención externa de asuntos internos de Libia, dado que la reconciliación solo será entre libios, y aseguramos que el diálogo debe incluir a todas las facciones libias, cualquier filiación política que sea. باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي الليبي وأي تفاهمات جديدة تتعلق بتنقيحات. Luego agregó: el fortalecimiento del diálogo entre las facciones libias se hará dentro de un plazo específico que se determinará después de consultar a los partidos libios interesados y las Naciones Unidas, ya que se considera el principal patrocinador del acuerdo político libio. Líderes árabes en Túnez impulsan una solución política en Libia y, mientras tanto, en Beirut, Marine Le Pen, la lideresa francesa del Frente Nacional, era recibida con honores. La líder del Partido Nacional de la extrema derecha y candidata presidencial, Marine Le Pen, subraya que su lucha contra el fundamentalismo sigue en pie y lo dice en la primera visita al Líbano. La lideresa, ¿no?, de la extrema derecha se reunió con Michel Aoun y hablaron de la necesidad de firmar un frente unido para contra el fundamento islámico. He expresado al primer ministro mi propio análisis que he expresado desde el comienzo de la crisis siria, de que no existe una solución viable para el Estado fuera de esta elección binaria de Bashar al-Assad por un lado y del Estado Islámico por otro. Por lo tanto, he expresado claramente en el marco de una política realista y menos malvada que Bashar al-Assad definitivamente me parecía ahora una solución más reconfortante para Francia que el Estado Islámico si se trata de tomar la cabeza de Siria cuando tomó el poder en Libia tras la caída de Gaddafi. Tenemos un entendimiento común, sobre todo en la absoluta necesidad de poner alrededor de una mesa a los países que quieren luchar contra el fundamentalismo islámico, ya que por eso lo vemos como un creciente número de países como Francia, el Estado Islámico, el reclutamiento en Francia es un peligro y en nuestras calles, y el fundamentalismo islámico sigue ganando y creciendo apoyo en Francia, lo cual nos preocupa y debemos actuar contra esto. La necesidad absoluta de pouvoir mettre autour de la table l'ensemble des nations qui veulent lutter contre le fondamentalisme islamiste et Daesh, puisqu'il s'agit de lui, qui se développe dans un nombre de pays de plus en plus important, dont fait partie la France, puisque Daesh recrute aussi en France, dans nos quartiers, et le fondamentalisme islamiste ne cesse de gagner en réalité de l'importance et des soutiens en France. En Bruselas, en tanto, hay, después de esta cumbre que se seguía con gran intensidad de medios de comunicación, una declaración de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, quien después de estas bilaterales declaraba: Estados Unidos necesita una fuerte unidad, dice el presidente, y la Unión Europea también, presidente de la Comisión Europea. La estabilidad global depende en gran medida de las buenas relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, y creo que los Estados Unidos necesitan una Unión Europea fuerte y unida en todas las cuestiones posibles. Y luego dijo: nos ocuparemos de todos los temas, asuntos y temas que son comunes a usted, pero que a veces pueden dar la impresión de que estamos ante divergencias. No creo que haya llegado el momento de dividir a Estados Unidos y a la Unión Europea. Hemos sido socios y aliados durante tantas décadas que no cabe pensar eso.
Okay, thank you. Thank you. Juncker subrayó que la estabilidad global depende fuertemente de las buenas relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. En Bruselas y en el ámbito de la OTAN, Trump aparecía con la bestia, así le llaman a la limusina super blindada. Se la llevan por avión a donde van y se llevan dos para que no necesariamente se sepa en cuál va, ¿no? Pero aquí había representantes de otro nivel. El vicepresidente Mike Pence, que trae la voz y la posición del presidente electo recientemente de los Estados Unidos. Y en el ámbito de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la foto habitual con el logotipo y la bandera del país visitante y la bandera de la OTAN. Y Pence dice que los aliados han hecho progresos reales para subir el gasto de defensa antes de final de 2017. La verdad es que muchos otros miembros de la OTAN, incluyendo algunos de nuestros aliados más grandes, aún carecen de un camino claro y creíble para cumplir con este objetivo mínimo, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el pueblo estadounidense espera que nuestros aliados cumplan su palabra y hagan más en nuestra defensa común, y el presidente espera un progreso real de miembros de la OTAN, porque él viene con la palabra del presidente Trump, que ha pedido que como mínimo aumenten un 2% de su Producto Bruto los gastos de defensa, y no que Estados Unidos tenga que hacer todo el gasto por sus aliados en la OTAN. Me decepcionó saber que los hechos que me han dicho son transmitidos por el general Michael Flynn y que eran inexactos. Pero honramos el largo servicio del general Flynn a los Estados Unidos de América y apoyo plenamente la decisión del presidente de pedir su renuncia. Fue una decisión apropiada, manejada apropiadamente y de manera oportuna, y tengo mucha confianza en el equipo de seguridad nacional de esta administración. Un tema de vidrios rotos ahí, ¿no?, que no podía faltar en las preguntas. Y luego dijo, tenga la seguridad de que el presidente y yo apoyamos fuertemente una prensa libre e independiente. Pero usted puede anticipar que el presidente y todos nosotros seguiremos llamando a los medios cuando jueguen rápido y sueltos con los hechos. Se refiere a los encontronazos de Trump con la prensa desde que llegó. La verdad es que tenemos en el presidente Trump alguien que tiene una capacidad única para hablar directamente con el pueblo estadounidense, y cuando los medios de comunicación se equivocan, les prometo que el presidente va a llevar su caso directamente al pueblo estadounidense para poner las cosas en limpio. Bueno, el presidente hizo lo posible. Asesor de Seguridad Nacional con el presidente en la Florida. Dijo, así que solo quería anunciar que hemos estado trabajando todo el fin de semana muy diligentemente, muy duro, y que el general McMaster, quien está ahí a su derecha, se convertirá en el asesor de Seguridad Nacional. Un hombre de gran talento y tremenda experiencia. Observé y leí mucho durante los últimos días. Es muy respetado por todos en el ejército y estamos muy honrados de tenerlo. Él también ha sabido por mucho tiempo, el general Kit Kellogg, que yo también he llegado a conocer, y él es un hombre estupendo. Van a estar trabajando juntos, y Kit va a ser el jefe de personal, y creo que es una combinación muy especial. El nombrado asesor nacional de seguridad, McMaster. Señor presidente, muchas gracias. Solo quisiera decirle que es un privilegio poder seguir sirviendo a nuestra nación. Le agradezco esta oportunidad y espero poder unirme al equipo de seguridad nacional y haciendo todo lo posible para avanzar y proteger los intereses del pueblo estadounidense. Harás un gran trabajo, le dijo Trump. Y Kit Kellogg dice, señor presidente, gracias por la oportunidad de seguir sirviendo. Me siento muy honrado y muy privilegiado por ello. Y me siento muy honrado de servir junto a McMaster, a quien conozco desde hace años. Es un gran estadista y un gran soldado. Muchas gracias, señor. Jefe de personal para el Consejo Nacional de Seguridad es Kit Kellogg, el de la derecha. Este es un gran equipo, dijo Trump. Estamos muy honrados. Nuestro país tiene suerte de poder contar con personas como estas y, francamente, después de haber conocido tanta gente en el ejército, tenemos suerte de tenerlas todas aquí. Gracias. Te veo en Washington, nos vamos ahora. Estaban en la Florida, ¿no? Entonces Trump nombró al general McMaster como consejero de Seguridad Nacional y confirmó al civil que estaba a la derecha en el caso mencionado, que es la dupleta para actuar
en seguridad. Naciones Unidas, por supuesto, el embajador ruso ante las Naciones, Vitaly Churkin, declara: В Конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова. Мы народ. Aquí debemos señalar que en la Constitución de los Estados Unidos, aquellas palabras históricas sobresalientes decían: nosotros el pueblo. Dice, el pueblo de Crimea expresó su voluntad en el referéndum. 93% de la población votó en favor de reunificarse con Rusia. Crimea fue injustificada y ilegítimamente arrancada a Rusia. Ellos votaron abrumadoramente, 93%, en volver a Rusia. El embajador en las Naciones Unidas, Vitaly Churkin, por Rusia. Como ustedes saben, hemos convocado las consultas del Consejo de Seguridad porque los Estados Unidos han bombardeado las Fuerzas Armadas sirias en Deir al-Zor. Y Deir al-Zor, por supuesto, es uno de los símbolos más importantes de la resistencia contra el Estado Islámico, porque ha sido sitiada por el Estado Islámico durante mucho tiempo, durante un par de años. Благодарю вас, господин председатель. Уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы поблагодарить Джона Керри за... Vitaly Churkin, hablando sobre la resolución de las Naciones Unidas acerca de Siria, decían: si el texto es inaceptable para nosotros, votaremos en contra, por supuesto, y si es un texto que consideramos erróneo y que conduzca al empeoramiento de la crisis, no vamos a permitir que se apruebe. Eso es inequívoco. Fallece Vitaly Churkin, por eso lo mostrábamos, representante permanente de Rusia ante la ONU, murió de un infarto fulminante. El alto funcionario muerto en su puesto de trabajo en vísperas de su cumpleaños 65 en Nueva York. Estados Unidos, según informa el comunicado oficial de la Cancillería rusa. El ministerio ha expresado el más sentido pésame a los familiares y amigos de Churkin. En Naciones Unidas también había... Bueno, Churkin tenía una tan larga trayectoria que se había encontrado personalmente con todos los personajes de la política internacional, ¿no? Siempre ha defendido la posición de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU y a veces entrando en duelos verbales con las potencias occidentales. Aquí está el representante de los Emiratos Árabes ante las Naciones Unidas, Lana Nuzayeveh. Dice: quisiera ofrecer a nombre de todos nosotros nuestras más sentidas condolencias al país y al gobierno de Rusia, a la misión rusa aquí en la ONU, sobre todo a la esposa y a los dos hijos del embajador Vitaly Churkin, un querido colega de todos los maestros de la diplomacia, un diplomático profundamente comprometido con su país y una de las mejores personas que hemos conocido. Me gustaría marcar este momento de hoy con un momento de silencio, un minuto de silencio, en memoria de su servicio. Como se ve, los delegados de la ONU rindieron homenaje póstumo con un minuto de silencio a la memoria del embajador ruso Vitaly Churkin. Rusia pone a prueba sus nuevas tácticas de combate nocturno y también las de las zonas más gélidas, como podemos ver. Durante la maniobra, los soldados de infantería motorizada y de la artillería motorizada ensayaron innovadoras técnicas de combate nocturno. Así, los militares llevaron a cabo una operación antiterrorista en condiciones de total oscuridad. El grupo táctico, integrado de tanques y vehículos blindados, rodeó al enemigo y después lo atacó por los flancos y por la retaguardia. Según un informe del Ministerio de Fusileros, pudieron apoyar a unidades de artillería que cegaron al enemigo y lo iluminaron con objetivos fortísimos y transmitieron las señales de mando a través de proyectiles de luz. Bueno, llegó la hora de hacer un corte. Dejamos estas maniobras espectaculares. Vamos al Master Control. Mientras tanto, reviso lo que tenemos en los monitores. No hay nada que mejore lo que tenemos preparado para ustedes ni lo que les hemos mostrado. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Ya vuelve Dossier. Cambien cómo digo las cosas, no vaya a ser que después me malinterpreten. Nos encontramos con una oposición que está en franca debacle. La hojilla, más filosa que nunca. La hojilla.
todos los martes a las 10 de la noche y sábados a las 9 de la noche por Venezolana de Televisión. PDVSA Gas avanzan en el desarrollo industrial de la nación. El gas es energía limpia al alcance de todos. El gas debe utilizarse conscientemente, por ello te recomendamos: al momento de hervir líquidos, prever que pueden derramarse y apagar la llama dejando que el gas se escape. En caso de emergencia, llama a los números que están en pantalla. Prevenir es vivir. Cuida a tu familia. Aquí estamos la juventud, sumada de forma voluntaria, para carnetizar a todo nuestro pueblo en todo el país. Hoy tenemos la tecnología al servicio del pueblo. Carnet de la patria. Yo vine hoy y ya tengo mi carnet. Por eso los invito a todos y a todo el pueblo venezolano a que venga, porque este es el instrumento de la patria para que la revolución pueda avanzar en todos los procesos que necesitamos socialmente. Venga y saque su carnet de la patria. Yo llamo a toda Venezuela a la paz. La paz tenemos que buscarla por todas las vías. Por las vías políticas, a través del diálogo, el respeto a la Constitución, a las leyes, el respeto al pueblo. Y llamo al mayor respaldo activo de jóvenes, de mujeres, de hombres de nuestro pueblo, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tal día como hoy, en 1917, nace Juan Vicente Torrealba, músico y compositor venezolano que se dio a conocer con los temas Las Caricias de Cristina, Concierto en la Llanura y Muchacha de Ojazos Negros, entre otros, logrando imponer un género estilizado de la música llanera, además del reconocimiento a su música, nacional e internacionalmente. Nos ha legado más de 130 discos y más de 600 composiciones, siendo designado como una de las 100 personalidades latinoamericanas del siglo XX. Y hoy, Juan Vicente Torrealba es baluarte de nuestras tradiciones musicales y patrimonio vivo del siglo XXI de Venezuela. Continúa Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y el tema ahora está en Irak, pero además nos trae recuerdos de estos, ¿no? La época en que nos jugábamos un poquito hacia arriba para poder salir de Bagdad y visitar Mosul y Kirkuk. Bueno, ahora resulta que cuando estaba Saddam Hussein, esto funcionaba como un reloj suizo, ¿no? Y había un estándar de vida envidiable. Chiitas al sur, sunitas al centro, que eran los de él, y los kurdos al norte. Desde que sacaron a Saddam Hussein, esto es otro caos programado. Bueno, acá está Kirkuk, aquí Mosul, donde anduvimos alguna vez, y vamos a mostrarle la lamentable realidad en que han convertido ahora las potencias ocupantes, lo que era un país estupendo, como la Libia del coronel Gaddafi. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, más concentración de armas, más inestabilidad y más destrucción de la calidad de vida. La élite de las fuerzas actuales de Irak se dirigen a la parte occidental de la ciudad de Mosul. Universidades del Servicio contra Terrorismo de la élite, CTS en inglés, comenzaron hoy lunes las líneas frente alrededor del estado occidental de Mosul, de la ciudad de Mosul, ¿no? Dividida en dos mitades por el río Tigris. Ustedes saben que por allí pasan el Éufrates y el Tigris. Esas señales de optimismo no indica sino que las fuerzas de aquí, respaldadas por Estados Unidos, luchan contra combatientes del Estado Islámico para despejar el camino al aeropuerto de Mosul, en el segundo día de una ofensiva terrestre sobre el bastión que quedaba de los yihadistas en el oeste de Mosul. Nada de esto hubiera ocurrido con Saddam Hussein. Y no es una apología, es que ese país funcionaba y tenía un envidiable estándar de vida igual que la Libia de Gaddafi.
Los militantes están esencialmente sitiados en la parte occidental de la ciudad, junto con un estimado de 750.000 civiles, después de que fueran expulsados de la parte oriental de la ciudad en la primera fase de la campaña que terminó el mes pasado, después de 100 días de lucha. Brutal, ¿no? En Bagdad, primer ministro Haider al-Abadi y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis. Primer ministro Haider al-Abadi mantiene una bilateral con el citado oficial estadounidense y dice: hoy nuestras fuerzas luchan heroicamente en la parte derecha de la ciudad de Mosul, respaldadas por la coalición internacional. Necesitamos este apoyo porque Daesh es una organización terrorista internacional que opera en Irak y Siria y en otros países y lleva a cabo actos terroristas, y por lo tanto es necesario que la alianza entre Estados Unidos e Irak, como han cambiado los tiempos, continúe para luchar contra Daesh y aniquilar a Daesh. Afirmamos nuestra capacidad de derrotar a Daesh aquí en Irak. ¿Y entonces por qué le piden ayuda a Estados Unidos? Y esto conduciría a la derrota y terminación de Daesh en otras partes del mundo. Estamos ahora en los momentos decisivos de la eliminación de Daesh y espero que esta alianza continúe. Dijo exactamente lo que quería oír el enviado de defensa, secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, y este le respondió: he venido aquí en mi primer mes en el cargo para rendir homenaje a su ejército. Han sido sobresalientes al observar a la gente que está tratando de liberar de Daesh, pero al mismo tiempo hay que derrotar a Daesh decisivamente, y saludo la operación en Mosul. Hasta ahora ha sido muy profesionalmente llevado a cabo contra la resistencia dura. Y verlos de nuevo en la lucha de nuevo hoy en que lideran el resto de Mosul. Sé que han tenido muchas de sus familias perdiendo hijos en la batalla, y yo también. Le presento oficialmente mis condolencias del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero le aseguro que vamos a estar a su lado en esta lucha y que estaremos a su lado en el futuro para que su soberanía esté protegida por un Irak efectivo. En suma, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, realiza una visita sorpresa a Bagdad. Por supuesto que no iban a avisar que iban. Mientras que en Beijing, el canciller Wang Yi decía: hay una bilateral importante acá, ¿no? Decidimos mediante la consulta que aceleraremos la alineación de las estrategias de desarrollo entre China y Mongolia. De ahí la visita del representante de Mongolia. Promoveremos las relaciones y la firma de documentos pertinentes que impliquen el fortalecimiento de la capacidad de producción y la cooperación transfronteriza. Y lanzaremos lo antes posible una investigación conjunta en viabilidad de un acuerdo de libre comercio China-Mongolia-China, que continuaría proporcionando la conveniencia necesaria y apoyando del lado mongol en campos como el transporte de tránsito y terrestre y marítimo. Wang Yi dijo que las dos partes seguirán implementando el consenso afectado por los líderes de los dos países. Y el líder mongol, Shen Mong-ring, dijo: China y Mongolia siempre respetan la independencia, la soberanía y la integridad territorial y el camino en desarrollo de los demás. Mongolia ha estado persiguiendo persistentemente la política de una sola China y seguiremos con esa política en el futuro. Y Wang Yi dijo: China aprecia la reiteración de Mongolia de que seguirá firmemente apoyando nuestra política de una sola China, se referían a Taiwán, ¿no? Y trabajaremos con la parte mongola para mantener bases políticas importantes de relaciones bilaterales. Y luego dijo: los lazos entre China y Mongolia tuvieron giros y vueltas el año pasado, pero luego la parte mongol tomó medidas activas y efectivas en el tiempo y respondió a las preocupaciones de China. En nuestras conversaciones en este momento, la parte mongola confirmó que respeta los intereses centrales de China. Los lazos entre China y Mongolia están de nuevo en un franco y optimista comienzo. Mongolia reitera su compromiso de reconocer solo una China.
En Bruselas, Bélgica, los ministros de finanzas de la eurozona se hacen presentes, entre ellos el jefe holandés de finanzas, Jonathan Dijsselbloem, presidente Mario Draghi, el griego Euclides Tsakalotos, luego Harris Georgiadis, Tsakalotos, Dijsselbloem hablando, el ministro irlandés Michael Noonan y el ministro belga Johan van Overveld. Dijsselbloem, Tsakalotos, luego conversa con el ministro italiano Pier Carlo Padoan, y así Wolfgang Schäuble, Moscovici, todos ellos, Mario Centeno. Es decir, Grecia y los gobiernos de la zona euro acuerdan reanudar negociaciones de rescate. Todos estaban ahí, el imperturbable ministro alemán y los ministros de finanzas de la zona euro y Grecia acordaron este lunes 20 de febrero reanudar las negociaciones sobre su revisión de rescate la próxima semana y concluir rápidamente después. Las conversaciones sobre el rescate de Grecia se habían estancado debido a los retrasos de las reformas de Atenas y los desacuerdos entre los prestamistas sobre si el Fondo Monetario Internacional participaría en el rescate negociado en 2015 y hasta 86.000 millones de euros. El Fondo Monetario Internacional dice que con las reformas acordadas ahora, Grecia no puede alcanzar y mantener un superávit primario de 13,5% del Producto Interno Bruto a partir de 2018, como prometió a la zona euro. Insisten que Atenas emprenda nuevas reformas o que la zona euro acuerde rebajar el objetivo del superávit primario de 1,5% del PIB y se conceda a Grecia un alivio a la deuda para que sea sostenible, al menos que los objetivos y las reformas que se suman funcionen así. Lenín Moreno, Consejo Nacional Electoral en la hermana República de Ecuador. Lenín Moreno, candidato presidencial de Alianza París, ventaja por más de 10% a su más cercano contendiente, el banquero Guillermo Lasso. Y en ese particular, el Consejo Nacional Electoral emitió datos de escrutinio toda la madrugada y este lunes al mediodía comunicaba el siguiente boletín que contendría los resultados finales del binomio presidencial. Lenín Moreno, candidato por el partido gobernante Alianza País, lidera los resultados preliminares con más de 10 puntos porcentuales. Dialogar. Porque parece que el señor candidato todavía no ha entendido que vamos a entrar en otro nuevo país, en una forma diferente de relacionarnos. Un país sin confrontaciones, un país en el cual los acuerdos mínimos, el conversar, el dialogar, sean los elementos con los cuales nos comunicaremos. Nosotros hemos sido extremadamente respetuosos con la norma y extremadamente respetuosos con todo, porque yo cuando llegué manifesté, y lo dije no solamente cuando llegué, lo dije hace más de un año, que mi propósito, si es que participo en política, era dignificar la política, darle decencia, darle honor. Lastimosamente a la política se la ha prostituido. La política no es fea, señorita. La política es la forma como un individuo presta su contingente, su servicio a la comunidad. La han hecho fea. La han hecho fea a la gente que hace campaña sucia como la que nos han hecho a nosotros y que nosotros estoicamente la hemos tolerado, la hemos soportado. Bien respondido. Twitter de Rafael Correa: ganamos las elecciones y con más de 1 millón de votos. Ganamos consulta de paraísos fiscales, tenemos mayoría en la asamblea. Mauricio Zambrano Valle es un asambleísta electo en el exterior, en Venezuela, por América Latina, África, el Caribe y Ecuador. Y este joven candidato estuvo en nuestras oficinas. En cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Desde Caracas, Venezuela, a través del programa Dossier, en un especial en el que contamos hoy con un joven representante del espectro político de la hermana República de Ecuador, Mauricio Zambrano Valle, asambleísta electo en Venezuela por el sector América Latina, África y el Caribe. Explíquenos, estimado compañero, ¿cómo es eso de que pueden votar fuera y hay sectores además muy organizados? Sí, Walter, bueno, gracias por la oportunidad nuevamente de estar en tu programa.
gracias a toda la audiencia que nos están escuchando en estos momentos. Y fíjate, sí, electo en Venezuela por la comunidad ecuatoriana que hace vida aquí en Venezuela, y también votantes que hacen vida en la región de la circunscripción de Latinoamérica, el Caribe y África. Ecuador tiene 3 circunscripciones, consideradas las 3 provincias adicionales, y tenemos la primera circunscripción, que es la de Estados Unidos y Canadá, la segunda, que es Europa, Asia y Oceanía, y la tercera, que es Latinoamérica, el Caribe y África. Aclarado esto, ¿cuántos ecuatorianos en condiciones de votar estiman ustedes que hay en la República Bolivariana de Venezuela? Tenemos un estimado de compatriotas ecuatorianos, según el padrón electoral, de 14.000 a 15.000 electores. Creo que estamos ya pasando la barrera de los 15.000 electores, y estos compatriotas ejercen su derecho a votar aquí en Venezuela. ¿Cuántos ecuatorianos estiman ustedes que están viviendo acá en la República Bolivariana? En la República Bolivariana de Venezuela estimamos que hay un promedio, nunca se ha hecho un censo en realidad, Walter, pero estimamos que hay un promedio de unos 250.000 a 300.000 ecuatorianos, más o menos. Bueno, bienvenidos sean. En todo caso, sabemos que se integran, que trabajan y que resulta muy fluido interactuar con ellos, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y eso es algo muy digno. Y tú, como hombre de la juventud y hombre de militancia política, ¿cómo ves esta etapa de transición de gobierno, más no de ideología? Porque estuvo muy apretado esto, ¿no? Sí. ¿Cuál es la realidad hoy? A este momento, la realidad, estamos todavía esperando los resultados finales ya del conteo de actas. Si no me equivoco, la última información que recibí, llevamos ya, faltaba solo un 10% de actas por contar, si no es menos. Y bueno, la realidad es que Ecuador ha ganado, ha triunfado el pueblo ecuatoriano, tanto los ecuatorianos en territorio como los ecuatorianos migrantes, los que estamos fuera. Hemos visto que por lo menos 4 de 10 compatriotas ecuatorianos han aceptado el proyecto de la Revolución Ciudadana, han aceptado nuestro plan de gobierno y han decidido participar y continuar con la ideología, como tú bien mencionas, Walter, continuar con la ideología, aunque va a venir un presidente nuevo que es Lenín Moreno Garcés, pero continuamos con la ideología de Revolución Ciudadana. Además está decir que soy un admirador del presidente saliente, pero además no solo admirador, sino amigo personal del presidente entrante, ¿no? Y hemos quebrado todas las lanzas que hemos podido en materia de esta continuidad, porque nos parece un gobierno de una gran dignidad, de un gran sentido humanitario, y sobre todo que piensa como nosotros en términos de la patria grande latinoamericana y caribeña, ¿no? Correcto, es así, Walter. Estamos en estos tiempos de unir más nuestros lazos, como lo dije en otra oportunidad, mientras que otros países quieren construir muros, nosotros abrimos fronteras, nos hermanamos, estamos unidos. Entonces, eso hace relevante, y como tú bien dices, un gobierno de dignidad. Para mí ha sido el gobierno que ha dignificado al ciudadano ecuatoriano y dignifica al ciudadano del mundo. Con la ley que tenemos de la Ley de Movilidad Humana, es una ley que dignifica a las personas. Yo tengo cosas entrañables, ¿no? Por ejemplo, la esquinita de aquel histórico balcón donde la amada del Libertador le dijo: salta porque de aquí no sales vivo, ¿no? Cosas como esta. Uno va a Ecuador y se siente, no es un lugar común, es una vivencia. Se siente como en la propia casa, ¿no? Y entiendo que ustedes se sienten igual aquí, ¿no? Es correcto, Walter. Nosotros somos un poquito más agresivos por el ritmo extraño que tiene Venezuela, pero yo no quiero interrumpirte para tener tu testimonio, que es el importante y no el mío, pero yo quiero entrañablemente a Ecuador y ciertamente me parece que han tenido la suerte de una serie de años con unos líderes muy bien preparados y de mucha conexión con el pueblo, que no se han refugiado en las alturas del poder, que no han perdido contacto con las bases, que es fundamental. ¿Cómo lo ven acá? Fíjate, Walter, sí, como tú bien mencionas, hay mucha hermandad entre el pueblo ecuatoriano y el pueblo venezolano. Los venezolanos que hacen vida allá son recibidos con ese cariño, igual que los ecuatorianos que han sido recibidos aquí. La población migrante se ha recibido con mucho cariño y muy aceptada, en realidad. Y en respuesta a esta pregunta, yo creo que yendo más allá de la aceptación, ¿no?, de lo que hemos tenido, de estos lazos que nos unen, esta hermandad, yo creo que más allá de todo eso,
está el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento importante para América, estamos viviendo un momento importante para cada uno de los ciudadanos ecuatorianos, cada uno de los ciudadanos de América entera. Y eso nos tiene que traer mucha reflexión, porque gobiernos progresistas, gobiernos que enaltecen al ciudadano, lo dignifican, inclusive hasta ponemos al ciudadano por encima del capital, son los gobiernos que necesitamos. Y esos nuevos líderes que tú mencionas, ese nuevo cambio que ha tenido el Ecuador, que está teniendo y que ha hecho mucho revuelo a nivel mundial, ahora continúa con este gobierno. Nuevos líderes, nuevas personas que están y que no, como tú bien mencionas, el poder no los ha apartado del contacto con la comunidad. Más bien, si algo nos ha enseñado este gobierno es trabajar en la comunidad, trabajar de la mano con el pueblo, no con un escritorio y esa división, no, trabajar de tú a tú, verle la cara al compatriota, poderlo ver directamente a los ojos y hablarle con la verdad, que es lo más importante. Yo fui testigo de eso porque estuve en las Sabatinas, ¿no? Y estuve en el interior, acompañado por un muy digno presidente saliente, y vi que incluso se podían organizar en gigantescas carpas militares asambleas en medio del campo, pisando el césped, ¿no? Y me he metido también en aquellas dramáticas piscinas de la Chevron. Diablo, que me traje recuerdos, estuve rascándome de todos los animalitos que había como un mes, una locura, porque realmente me metí con las botas y los blue jeans dentro de aquello y fue infernal el daño ecológico que han hecho esas... ¿Cómo quedó eso de la Chevron ahí? Fíjate, lamentablemente el caso Chevron fue un caso que se elevó a nivel ya casi mundial, la gente protestaba, estaba apoyando a Ecuador, inclusive el presidente Rafael Correa se enfatizó por mucho tiempo el caso Chevron, porque no pueden suceder, ya llamémoslo, ecocidios. Prácticamente la Constitución ecuatoriana protege mucho la naturaleza, es una de las primeras constituciones que protege a la naturaleza, que le da realce a la naturaleza. Y en vista de eso el presidente optó por decir que el caso Chevron es algo que no se puede volver a repetir. Lamentablemente perdimos un juicio, el Estado ecuatoriano tuvo que pagar un dinero, pero esto no puede volverse a repetir y hacemos un llamado. Pero lo que yo vi allí en el terreno y en áreas enormes era un verdadero ecocidio. Un ecocidio. ¿Cómo perdieron ese juicio? ¿Dónde fue? ¿En Estados Unidos? Sí, lamentablemente cuando entran estas transnacionales utilizan sus super buffets de abogados a favor, entonces en lugar de pensar y ponerse un poquito la mano al corazón y reflexionar y decir, en verdad, aceptemos, hicimos un daño porque hubiésemos quedado mejor, siendo yo quizás algún directivo de una de esas empresas, digo, reconozcamos el daño, enfoquémonos a una visión ecológica para que por lo menos no seamos mal vistos como una transnacional. Esto debe enseñarle a muchas empresas que a veces es mejor aceptar que cometimos un error a tratar de taparlo con abogados, con dinero. No, y literalmente la metáfora que a veces se usa aquí allá fue realidad, con tierrita. Con tierrita, porque fui a las piscinas gigantescas donde metían todo ese residuo petrolero altamente contaminante y había una capa de vegetación porque la naturaleza es tan generosa que detrás de esa capa de tierra con que habían tratado de tapar eso, porque la densidad de lo que había abajo era tan horrible que aguantaba una capa de tierra, creció el verde. Y uno se metía ahí, se hundía hasta el pecho. Claro. Una cosa espantosa, hipócrita, ¿no? Pero llegué, pero como si me hubieran lanzado con metralla las picaduras, ¿no? Bueno, es todo el cuerpo, una cosa brutal. ¿Y cuántas había de esas? Mira, eran hectáreas. No recuerdo ahorita la cantidad, pero eran muchas piscinas de esas, pozos de muerte, diría yo, que lo que hicieron fue destruir y hacer ese ecocidio tan bárbaro. Bueno, yo estoy feliz de ver esta transición en pleno desarrollo en la hermana república, de ver que hay generaciones de relevo como tú. Tengo cierta nostalgia de que se va el actual presidente, pero tengo una enorme alegría de que viene un amigo, tan amigo como el presidente saliente, como es Lenín, y además un hombre de un corazón enorme y que no tiene otra misión en la vida sino cumplir con los ideales de este proceso. Así es. Yo lo he dicho, hay muchas canciones en campaña que han sacado de Lenin y hay una parte muy bonita de una canción que dice Corazón y alma de acero.
Así yo veo a Lenín Moreno, un hombre de un gran corazón, con alma de acero, que sé que va a tomar esta posta y sé que va a seguir adelante con el legado que nos ha dejado nuestro queridísimo presidente Rafael Correa, el cual está dando este pasito a la izquierda por un tiempo, pero Rafael en algún momento estará con nosotros de nuevo para seguir llevando los cambios en revolución y seguir manteniendo esto que nos beneficia y nos ha beneficiado a todos los compatriotas ecuatorianos. Sabemos que se va, pero no se va, y además sabemos que se gana por todo derecho el presidente entrante en la continuidad. Así es. Toma la posta. Estaremos solidarios en todo momento con este proceso y nuestro saludo a ellos. Así es. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director. Dispongo yo mismo porque cuando diseñé esta escenografía, tomé el cuidado de diseñar otra auxiliar en mis oficinas, y es de allí donde hicimos esta entrevista. Quiero leerles este Twitter que acabamos de recibir, y viene del propio Ricardo Patiño, a quien mandamos un fraterno saludo, querido amigo, felicitaciones. Dice, resultados, ganamos las elecciones con más de 1 millón de votos. Ganamos las elecciones con más de 1 millón de votos. Segundo, ganamos consultas de paraísos fiscales. Tercero, tenemos mayoría en la Asamblea. Es decir, triunfo por toda la línea, y no hay nada que pueda decirse sobre un impecable proceso electoral y donde a todas luces ganó el pueblo. Bueno, hasta aquí este dossier de hoy, que culmina una jornada muy movida por todo lo que nos ha tocado hacer hoy con esta y otras pautas, y ha sido un placer tenerlos allí, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Y siguen llegando las preguntas, ¿por qué hago aclaratorias? Bueno, hago aclaratorias porque aquí defendemos y tenemos legislación. No sé si los que vienen de otros países están acostumbrados a violar esto, pero aquí tenemos legislación sobre la propiedad privada y la propiedad intelectual. Y entonces, en pleno desarrollo y en desarrollo, están registrados por este servidor. Y esos son lemas que caracterizan a este programa, que es el más antiguo de la información internacional en todo el hemisferio occidental. Esas son cosas que se respetan porque son cosas de ley, y estamos en un gobierno donde se respetan las leyes y se respetan los derechos de autor. De manera que si ustedes ven En Desarrollo en algún otro canal, se lo está robando. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario, y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Disponga usted de las cámaras, señor director.